El pilar más importante en un mazo de Magic son sin duda las tierras, ya sean básicas, legendarias, portales o artefactos. Estas son la fuente principal de donde obtenemos el maná para poder jugar nuestros hechizos. Cuántas tierras y cuáles podemos o debemos agregar a nuestro mazo depende de nuestro modo de juego y de la estrategia que utilizaremos. Siendo las cartas de tierra una de las más importantes e indispensables para jugar, hoy revisaremos las diferentes cartas de tierra que tenemos para jugar en Magic. Así es que sin más, aquí iniciamos. Iniciemos iniciando por el inicio. ¿Qué es una tierra? Pues, para empezar, las tierras son cartas incoloras. Aunque parezca lo contrario, son cartas incolor que nos agregan un maná de algún color en específico, pero no tienen un color propio. Esto es muy importante de entender. No son afectadas por cartas que digan permanentes de color. Así sea un bosque, no se considera un permanente verde. O si nos genera un maná azul, no se considera un permanente azul. Son cartas incoloras. También cabe destacar que no son hechizos. El jugar una tierra es una acción especial, por lo que no se puede jugar algo en respuesta a jugar una tierra. No se puede tirar un counter, ni ningún instantáneo, ni nada por el estilo, ya que no se pueden acumular acciones o stacks al jugar una tierra. Lo mismo pasa con sus habilidades activas de girar para generar maná. No se pueden responder, contrarrestar o anular. El efecto se hace y una vez jugada la tierra o activada su habilidad, no se puede hacer ninguna otra acción hasta que ésta se resuelva. Las cartas más comunes son sin duda las cartas de tierra básica: bosque, isla, pantano, planicie y montaña. Originalmente la carta contenía el texto como se muestra en la imagen. Gira y agrega un maná de X color a tu reserva de maná. Sin embargo, en la sexta edición se cambió por una imagen grande del símbolo del maná al que corresponde, y de esta forma es como la conocemos actualmente. Existe un grupo especial de cartas básicas que son las tierras nevadas, pertenecientes al bloque de era glacial, las cuales se juegan como tierras normales, pero existe un coste de maná, que es el cual puede ser pagado con cualquier maná generado por algún permanente nevado. El maná producido por estas tierras nevadas es el que afecta a estas cartas. Fuera de eso se juega exactamente como una tierra básica normal, y cuenta como una tierra básica normal. Sigamos con las tierras que dejan de ser básicas, iniciando por aquellas que nos agregan un maná incoloro, o que no nos agregan maná en absoluto. En primer lugar tenemos las Fetchlands. Las Fetchlands son cartas de tipo tierra que pueden ser sacrificadas para buscar una carta de tierra o tierra básica específica en nuestra librería, y las Fetchlands no nos agregan maná. Este tipo de cartas fueron introducidas en el bloque de espejismo. Entran a campo giradas y son sacrificadas para ir por una tierra del color que indica la carta. Durante el bloque de embestida se imprimió un nuevo set de Fetchlands. A diferencia del set anterior, estas entran enderezadas y se tiene que pagar una vida y sacrificar la tierra para poder cumplir el efecto. Este set se reimprimió en el bloque de Khans of Tarkir. En el bloque de fragmentos de Alara se introdujo un nuevo set de cartas, siendo estas las cartas panorama o tierras panorama. Son cartas comunes que además de agregarnos un maná incoloro, podemos pagar un maná incoloro, girar la tierra, sacrificarla e ir por una tierra básica de algún tipo que nos indica la carta panorama. Durante el bloque de Zendikar salió un nuevo set similar a las Fetchlands de embestida, pero con diferentes combinaciones de color. Además tenemos algunas cartas Fetchlands sueltas por ahí, como puede ser el Borde de Croza, que apareció en Odisea, Terminal Moraine, de Transmigración, Expansión Terramórfica, de Espiral del Tiempo, Terrenos Expansivos, del Levantamiento de los Eldrasis, y Paisaje Infinito, del set Commander 2014. Después tenemos las tierras Casas de Gremio, pertenecientes al bloque de Ravnica. Son 10 cartas que, como el nombre nos indica, representan las casas o cuarteles de los gremios de Ravnica. Cada una de estas cartas nos genera un maná incoloro y tienen una habilidad activa que se relaciona con los colores de los gremios. Seguimos con las cartas sitio.
solo existen dos: la atalaya en las nubes perteneciente al bloque de Mirrodin, la cual nos agrega un maná incoloro por cada sitio en juego, y atalaya resplandeciente, que pertenece al bloque de Nueva Pirexia, el cual nos agrega un maná incoloro, y al entrar al campo ganamos una vida por cada otro sitio en juego. Además, existe un grupo especial de cartas en este grupo de tierras que nos generan maná incoloro, que se les conoce como Ursatron. Son 3 cartas: la planta de poder de Ursa, la mina de Ursa y la torre de Ursa, que teniendo estas 3 cartas en el juego nos generan 7 manás incoloros. Luego tenemos las tierras que nos agregan un maná de algún color. Además de las tierras básicas, tenemos otras tierras como son las tierras artefacto, pertenecientes al bloque de Mirrodin. Son 6 cartas de tipo tierra artefacto. Se juegan como una tierra normal, con sus mismas reglas. No son spells, no son hechizos, no se pueden contrarrestar y solo se puede jugar una tierra por turno. Hay una por cada color y además una más que nos genera un maná incoloro. Cabe destacar que fueron baneadas del formato estándar. Después siguen las tierras de agotamiento, las cuales son cartas de tipo tierra que entran al campo con un número de contadores de algún tipo sobre ellas. Se les remueve un contador para agregar un maná, y además, al quedarse sin contadores, deben de ser sacrificadas. Además, hay que agregar que no se les puede agregar contadores adicionales por efecto propio de la carta. Si tenemos efectos para multiplicar, agregar o intercambiar contadores, podemos usarlas más tiempo, pero estas cartas no tienen una mecánica propia para agregar contadores a ellas mismas. La primera de estas cartas fue introducida en el bloque de espejismo, y fue la mina de gemas, que entra al campo con 3 contadores. Se le quita uno, se gira y agregas un maná de cualquier color a tu reserva de maná. En el bloque de mascarada se imprimió un set de cartas, las cuales entraban al campo giradas y con 2 contadores. Cada carta agrega 2 manás de un color en específico, retirando un contador y girando estas tierras. Luego, en el bloque de Kamigawa salió la carta Puente Helado de Tendo, el cual entra a campo con un contador de carga. Al girarlo nos agrega un maná incoloro y al retirar el contador y girar la tierra nos agrega un maná de cualquier color. Y por último, en el bloque de Lorwyn tenemos otro set de cartas que entran con contadores y pueden ser girados para agregar un maná de un color en específico o quitarles un contador y girarlas para agregar un maná de cualquier color. Recordemos que todas estas cartas que acabo de mencionar, al quedarse sin contadores, deben de ser sacrificadas. Seguimos con las Sack Lands, las cuales son tierras que nos agregan un maná de algún color en específico, pero podemos sacrificarlas para obtener algún efecto adicional. Durante el bloque de Fallen Empires salen las primeras Sack Lands, las cuales nos agregan un maná de un color en específico, pero además podemos girarlas, sacrificarlas y agregar 2 manás de ese mismo color. Luego, durante el bloque de invasión, llega un nuevo set de Sack Lands, las cuales son giradas para agregar un maná de un color en específico o son giradas y sacrificadas para agregar 2 manás de una combinación específica. Y en Odisea, un tercer set de cartas es impreso, al cual nos agregan un color en específico de maná, y al ser sacrificadas podemos agregar un maná de cualquier color. Después tenemos las tierras de almacenaje o almacenamiento. Este tipo de tierras nos agregan maná en base al número de contadores de almacenaje que tengan, y a diferencia de las tierras de agotamiento, estas se pueden ir agregando más contadores a ellas mismas. La primera de estas cartas fue Ciudad de Sombras de la expansión de Dark, la cual genera contadores al ir exiliando criaturas que tú controlas, y no se le retiran los contadores. La tierra nos genera un maná incoloro por cada contador que tenga al ser girada. Luego, durante la expansión de Fallen Empires, surge el primer set de cartas de almacenaje, las cuales entran a campo girada. Puedes elegir no enderezarlas durante tu fase de enderezar o enderezarlas. Si no las enderezas, agregamos un contador de almacenaje. Una vez que la tierra está enderezada, se puede girar y quitar cualquier número de contadores para agregar esa misma cantidad de maná de un color en específico. Después, en el bloque de máscaras, aparece un nuevo set de cartas de almacenaje. Al igual que las pasadas, entran giradas, pero una vez enderezadas se pueden girar para agregar un contador o para remover cualquier cantidad de contadores y agregar ese número de maná de un color en específico. Durante Espiral de Tiempo aparece un nuevo tipo de estas tierras. Entran enderezadas. Se puede girar para generar un maná incoloro o pagar un maná incoloro y girarla para agregar un contador de almacenaje.
Y finalmente, pagando un maná incoloro y removiendo cualquier número de contadores, podemos agregar ese mismo número de maná de un color en específico o de otro color en específico o una combinación de dos colores en específicos a nuestra reserva de maná. Y actualmente, durante la expansión de Destino Forjado en el bloque de Khans of Tarkir, salió una nueva tierra, la cual nos genera un maná incoloro. Similar a las anteriores, lo podemos girar y pagar uno incoloro para agregar un contador, o girarlo y remover cualquier número de contadores para agregar ese mismo número en maná de cualquier color o cualquier combinación de color que deseemos. Aunque este maná solo se puede usar para pagar costes de dragón, para convocarlos o para pagar alguna habilidad que tengan. Seguimos con otro grupo de cartas. Estas son las tierras que interactúan con dos colores de maná. La primera de estas son las Checklands, las cuales son tierras que entran a campo giradas, a menos que cumplas con los requerimientos que especifica la carta, que es contar con algún tipo de tierra básica específica en el campo. Durante el core set de M10 salieron 5 cartas con esta temática, y después durante el bloque de Innistrad se imprimieron otras 5 con las demás combinaciones de colores. Existen unas tierras de tipo agotamiento en el bloque de Era Glacial, las cuales usan diferentes combinaciones de dos colores, y mientras tengan un contador de agotamiento no se puede enderezar. Al inicio de la fase de mantenimiento se les puede quitar un contador de agotamiento, y cada vez que lo giras para generarte algún maná de los que puede generar esta tierra, le pones un contador de agotamiento. Después tenemos las tierras duales. Son cartas que sencillamente te producen dos tipos diferentes de maná específico, uno u otro, pero no tienen nada que las limite. Entran enderezadas y no debes hacer ningún movimiento o nada extra para poderlas jugar o para poderte generar el maná. Seguimos con las Filterlands o tierras filtro, que son tierras las cuales toman un maná y lo corrigen. Es decir, vamos a pagar un maná incoloro, giramos la tierra y nos va a agregar 2 manás de colores específicos. El primer set de estas cartas son de Odisea. Además, en esta expansión está la carta Crystal Quarry, la cual nos permite corregir 5 manás, ya que pagamos 5 manás incoloros y nos genera un maná de cada color. Después, durante las expansiones de Páramo Sombrío y Crepúsculo, salieron nuevas tierras filtro. Al ser giradas pueden generar un maná incoloro, o pagando uno de los 2 manás especificados en la carta, nos generan 2 manás de un color u otro en específico, o uno de cada color que está especificado en la carta. Durante el bloque de regreso a Ravnica salió un tipo de tierra llamado portales o gates, los cuales son cartas que entran a campo giradas. Al ser giradas nos agregan uno de los 2 colores que nos especifica la carta. Siguiendo tenemos las tierras de rebote, las cuales son tierras que al entrar al campo tenemos que regresar a alguna otra tierra que controlemos del campo a la mano de su propietario. Las primeras tierras de este tipo salieron en el bloque de visiones. Estas entran a campo giradas y son sacrificadas a menos que regreses una tierra del tipo de tierra que nos especifica la carta, y nos agregan un maná de un color en específico. Durante el bloque de Ravnica salieron 10 cartas con esta temática, basados en las combinaciones de colores de los gremios de Ravnica. Estas tierras entran a campo giradas y tenemos que regresar una tierra de cualquier tipo que controlemos a la mano de su propietario. Además nos van a agregar 2 manás en combinaciones de 1 y 1 de 2 colores en específicos que nos indica la carta. Luego siguen las Painlands o tierras de dolor, que son aquellas que nos hacen daño a nosotros mismos. Las primeras de estas tierras son de Era Glacial y Apocalipsis. Estas, al ser giradas, nos generan un maná incoloro o un maná de alguno de los 2 colores especificados en la carta, pero perdemos una vida. Luego, en el bloque de Tempestad salió otro set con 5 cartas similares a las pasadas, pero estas entran a campo giradas. Pero de ahí en fuera es normal, podemos girarlas para generar un maná incoloro o girarlas y generarnos maná de algún color en específico, pero vamos a perder una vida. En la expansión de Odisea se imprimió otro set de Painlands, las cuales nos generan un maná específico, pero perdemos una vida, y si contamos con 7 o más cartas en el cementerio, podemos pagar un coste de maná que nos especifica la carta y sacrificar la tierra para activar una habilidad. Siguiente son las Shocklands, las cuales pertenecen al bloque de Ravnica. Nos agregan un maná de alguno de los 2 colores especificados en la carta y entran giradas a menos que paguemos 2 vidas.
Tenemos también las Slowlands o tierras lentas. Estas nos generan un maná incoloro o nos generan un maná de alguno de los colores especificados en la carta. Pero si generamos uno de color, la tierra no se endereza durante la siguiente fase de enderezar. El primer set de este tipo salió en Tempestad y durante la expansión de Campeones de Kamigawa salió un segundo set de estas cartas. Luego tenemos las Tainted Lands o tierras contaminadas, pertenecientes a la expansión de Tormento. Son tierras que al ser giradas nos agregan un maná específico, pero si controlamos un pantano, la tierra nos puede generar un maná de alguno de los colores especificados en la carta. Y finalmente llegamos a las Taplands o tierras giradas, las cuales son estas cartas que entran giradas al campo. Aunque ya mencioné algunas, este es el resto de las cartas que hay de este tipo de Taplands o de tierras giradas. Primero tenemos las Snow Taplands. Son tierras que entran a juego giradas y nos generan un maná de alguno de los colores especificados en la carta. Pertenecen al bloque de era glacial y al igual que las otras tierras nevadas interactúan con cartas que tengan este coste. Las tierras tribales son cartas pertenecientes al bloque de Lorwyn. Estas tierras entran giradas a campo a menos que mostremos una carta de tipo monstruo en específico que nos pide la carta y que tengamos en la mano. Y nos van a agregar un maná de alguno de los colores especificados en la carta. En Fragmentos de Alara se imprimieron las tierras de fragmento, que son tierras que entran a campo giradas, pero nos agregan un maná de alguno de los 3 colores especificados en la carta. Las tierras Ganavida, pertenecientes al bloque de Zendikar, son cartas que entran a campo giradas, nos generan un maná de algunos de los especificados en la carta y nos hacen ganar una vida cuando entran a campo. En Khans of Tarkir son reimpresas y se agregaron más cartas de este tipo. Luego tenemos las tierras de cicatrices. Son estas cartas pertenecientes a Nueva Pirexia, las cuales entran giradas a campo a menos que controlemos 2 o menos tierras en el campo, y al girarlas nos generan un maná de cualquiera de los 2 especificados en la carta. Las Scrylands son tierras del bloque de Teros, las cuales entran a campo giradas y al entrar nos permiten utilizar la habilidad de Scry o adivinar, la cual consiste en ver la carta de la parte superior del mazo y decidir si la dejamos en la parte superior o la podemos pasar a la parte inferior de nuestro mazo. Y al igual que las pasadas cartas, nos generan un maná de alguno de los 2 colores especificados en la carta. Y por último, las tierras que juegan con 3 colores. En la expansión de Transmigración tenemos un set de tierras, las cuales además de ser tierras, se les considera layers, es decir, es una tierra layer. Al entrar al campo debemos de regresar a alguna tierra que no sea layer, que controlemos a la mano de su propietario. Estas nos van a agregar un maná de alguno de los 3 colores específicos. Y por último, en el bloque de Khans of Tarkir tenemos las Wedgelands, las cuales entran a campo giradas y nos van a generar un maná de alguno de los 3 colores especificados en la carta. Esas son las tierras más comunes o más famosas o que la mayoría de la gente busca, juega, que tienen un precio relativamente elevado por su utilidad. Ya que por ejemplo en el caso de las cartas que no nos agregan maná, a lo mejor pudiéramos pensar que es un desperdicio de espacio, o sea, estamos utilizando un espacio de alguna tierra o de alguna carta en específico para meter algo que ni siquiera nos va a agregar maná. Pero si lo vemos en un contexto más grande, al tú meter una de estas tierras vas a eliminar 2 espacios. Vas a eliminar 2 robos de carta. ¿Por qué? El primero, vas a robar esta carta que no te agrega maná, pero la sacrificas y vas a ir por una tierra básica o por una tierra a tu mazo. ¿Esto qué va a generar? Va a ser un espacio o una carta de tierra que jalas. La sacrificas y vas por otra. Significa que estás eliminando 2 tierras que vas a jalar. Que para el siguiente turno, en lugar de jalar una tierra más, puedes jalar un monstruo o un hechizo. Para eso se utilizan este tipo de cartas, para ir eliminando espacio de tierras o la probabilidad de jalar más tierras durante tu fase de robar o cada vez que robemos cartas. Para eso son algunas de estas cartas, para ahorrarte espacio. Lo que les decía en el video de para armar decks de 2 colores. Si tenemos estas cartas que nos agregan 2 colores o nos agregan uno u otro, estamos eliminando, estamos ahorrándonos espacio de meter tierras adicionales. ¿Por qué? Porque nos van a generar uno u otro color. Entonces,
más o menos esa es la idea de de todas estas tierras de las que hablé ahorita. Igual el chiste es buscar que vayan probándole en sus decks qué tal jalan, qué tal no. Las tierras que nos hacen daño igual a lo mejor dicen, oye, es que eso es una tontería, ¿no? Porque me va a hacer daño. Bueno, volvemos a lo mismo. Si estamos jugando con un deck negro, con un deck rojo, que igual nos hacemos daño, pero que te hacemos más daño a ti, nos pueden ayudar. En un deck blanco entrarían muy bien las cartas que al entrar ganamos vida, o con un verde que a lo mejor al ganar vida nuestros elfos se hacen más fuertes, o un blanco que al ganar vida nuestras criaturas se hacen más fuertes o ganan alguna habilidad en específico. Para este tipo de decks son todas estas cartas en general. Podemos encontrar de la mayoría de las combinaciones, pero si no, las mismas mecánicas de la tierra nos va a ayudar a nuestro deck. Y si a eso nos agrega que podemos meter una criatura de otro color o que podemos variar un poco los colores ahí, pues bueno, yo creo que vale la pena que experimenten con todo este tipo de tierras. De momento es todo. Ya se los he dicho, si les gustó, si les sirvió, regalen un like, suscríbanse, compártanlo. Si tienen alguna duda, alguna queja o algo de lo que quieran que hable en específico, pueden dejármelo en los comentarios o pueden dejármelo en mi página de Facebook. Así es que eso es todo por el momento y hasta la próxima.